Rock and roll. Magdalena del Campo. Magdalena, muchas gracias por venir. Sos chilena, estás de paseo en Córdoba. Pasaste por acá en los últimos días, me dijiste qué es lo que estás haciendo acá. Yo quiero ser parte, así que esto nos trae al momento presente. Y muchas gracias por venir y por querer sentarte acá. Va a ser un gusto hablar con vos. Me dijiste, podemos hablar de lo que sea, así que para empezar, me interesa primero preguntarte, siendo que yo no te conozco y no te puedo dar ninguna introducción, si me querés dar una pequeña introducción de quién sos, de qué te trae al momento presente. Son muchos años de vida, así que decime qué has pasado, quién has sido y qué te trae hoy acá a Córdoba. Qué bueno, qué buena presentación. Primero estoy en Córdoba por gusto. Caminé por estas calles, he estado caminando para nosotros mucha humedad, pero es un lugar maravilloso, con una sensación que era lo que en algún momento estuvimos medio conversando. La gente es muy amable, muy abierta, dispuesta a ayudarte, a darte información, otro ritmo, un ritmo mucho más pausado, y eso ha sido un agrado, además de estar rodeado de cosas pero muy bonitas, muchas cosas que ver. Creo que no haya tanto turista también es un agrado. Lo hizo muy particular. Las cosas que he sentido acá han sido muy agradables, me las llevo con particular cariño. Estamos a horas ya de partir, nos vinimos en auto desde Chile, 1100 kilómetros. Creo que la próxima vez probablemente lo pensemos más y nos vengamos en avión, pero vivimos la experiencia y eso es un check más. Tengo 53 años, feliz de haberlos vivido y muy contenta de compartirlos contigo. Me encantó la idea de hacer un podcast en la calle. Y así como pasé y miré, porque aquí justo al lado, para los que no lo saben, en este lugar específicamente hay un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Así es que veníamos, por supuesto, a tratar de entrar, lo logramos, hicimos todo, pero al lado había una persona, tú, que tenía podcast en la calle. Yo dije, no, yo en eso quiero participar, sí o sí. Así que aquí estoy. Yo lo voy a contar como que viniste de Santiago a hablar conmigo. Así va a ser contada la historia. Magdalena, déjame preguntarte, me dijiste la gente amable, la gente con disposición de ayudar. Me interesa preguntarte, siendo que vivís en Santiago, preguntarte esa diferencia que encontraste entre Santiago y Córdoba o entre Argentina y Chile y cómo lo encontraste y cómo te cayó esa diferencia, los pros y los contras de cada lado. Es que es difícil decirlo porque yo en Santiago soy una santiaguina más y estoy en la vorágine de partir del punto A al punto B sin necesidad de andar caminando lentamente y mirando con cara, porque aquí uno, efectivamente, uno va caminando, saca el teléfono, empieza a mirar el Google Maps, dónde estoy, para dónde voy, qué es lo que hago, y la gente, hay una función distinta. Lo que sí hemos conversado con algunas personas, porque como digo anteriormente, sí, que el Uber, que la persona siempre te quiere contar algo y uno feliz de escuchar, dicen que efectivamente el chileno es más antipático, un poco más serio, seco, cosa que yo estoy relativamente de acuerdo, pero como no cumplo la función de turista en mi país, no podría compararlo igual. Aquí por lo menos ha sido un agrado y he sido muy bien recibida, muy bien. Comparaciones no sé si aportan en este caso lo que yo te decía, pero sí son funciones distintas y yo aquí la función de turista la he gozado, pero profundamente. Déjame preguntarte, porque me pareció iluminador esto que me decías de que por ahí todos tenemos algo para decir o como que queremos hablar y queremos contar algo, y me parece también una pieza de información buenísima para cualquier persona que viaje en algún momento de su vida. El hablar con los taxistas, que acá le decimos tacheros, es crucial para entender cómo piensa la gente y para informarte de a dónde ir o dónde comer bien y toda esa movida. Ahora, se me vino a la cabeza esto que generalmente no lo pienso y que por suerte no es parte de mi familia o de algo que he mamado, pero hay ciertas personas en Argentina que tienen un resentimiento contra los chilenos, lo cual me parece idiota, pero contra los chilenos por lo ocurrido en la guerra de Malvinas, de que Chile le dio información al Reino Unido para hundir un barco. X. Me interesa preguntarte sobre eso, si has encontrado en algunos lugares alguna sensación de, che, me están tratando mal o distinto por ser chilena. ¿Ha habido algo de eso? ¿Ha tenido un mal encuentro en algún lugar? No, no, la verdad no. He estado
durante distintos momentos de mi vida he estado en distintos lugares, desde Bariloche, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, y hasta el día de hoy nunca me ha tocado sentirme rechazada o con alguna cuota de violencia hacia nuestra persona, o sea, hacia mi persona en realidad, digo nuestra, porque normalmente nunca estoy sola, pues voy con otras personas más, pero no. Ahora entiendo súper bien lo que tú me comentas, pero dentro de la dinámica de nuestro país pasaban cosas y yo creo que también es súper importante entender que las cosas que sucedían en ciertos momentos de la historia de ustedes y la de nosotros eran muy silenciosas. La gente no sabía los detalles, no conocía qué era lo que estaba pasando y cómo estaba pasando. Por lo tanto, yo creo que esos conocimientos son conocimientos que uno tiene solo cuando tiene intención de conocerlos y después con el tiempo. Y yo creo que eso sí es importante, el enterarse de verdad cómo son las cosas. 100%, y no presumo no culpar a las personas que no fueron responsables. O sea, como creo que no creo que vos hayas sido responsable de compartir esa información al Reino Unido en Guerra de Malvinas, cuando también eso pasó hace más de 40 años. Pero bueno, me ha tocado cruzarme con personas que por ahí siguen teniendo ese resentimiento y lo extrapolan a toda la sociedad chilena, que no me parece que sea adecuado. Pero bueno, celebro que no hayas tenido un mal encontronazo con alguien que tenga algo en contra de Chile o de los chilenos. Me parece buenísimo. Déjame preguntarte, porque no tengo la chance de hacerlo nunca, literalmente, sobre la política de Chile, ¿sí? No la sigo, no tengo idea, lo único que sé es que Gabriel Boric es el presidente y lo que me vendieron a través de los diarios o de los medios que consumo es que es un presidente con muchos tintes comunistas o con ideas de izquierda extrema. Me interesa preguntarte en qué pensás, por qué pensás que algunas personas lo pintan de eso, si es algo que compartís o si no, simplemente ayudarme a mantenerme informado sobre quién es y sobre cómo va su presidencia y sobre si está siendo aceptada y querida por los chilenos o por vos en particular y cómo va toda esa movida de la política hoy por hoy en Chile. Interesante, fíjate que nunca pensé que iba a venir a hablar de política a Argentina, pero aquí estoy. A ver, creo que la única forma de saber bien lo que hizo, lo que ha hecho, lo que hizo Boric va a ser con tiempo. En este momento, no sé yo tampoco bien cómo funciona la política en Argentina, pero en Chile es muy polar. Tenemos un lado de derecha y un lado de izquierda, y ambos no, o sea, a pesar de que he escuchado a otros países del cono que en el fondo dicen, oye, que ustedes hacen transiciones tan amables, que en el fondo sale un presidente y entra el otro y andan todos juntos y se van, qué sé yo, están con los incendios y van todos juntos y qué sé yo. Sí, hay una cuota de eso, pero también hay una cuota de esta forma de cerrarse en la cual el que está allá hizo todo mal porque piensa distinto que yo. Y yo voy a hacer todo bien porque sí, tampoco existe una explicación muy... A mí la política me interesa, casi desde un punto de vista medio filosófico en realidad, pero creo que cuando no somos capaces de mirar con distancia las decisiones que han tomado cada una de las personas y ver qué es bueno y qué es malo, vamos a estar siempre metidos en una basura, en realidad. Boric, en general, a nivel de opinión política, de opinión pública, está muy castigado, pero en realidad me gustaría darle más tiempo para poder verlo y entender cómo lo hizo de verdad. Por otro lado, ahora viene un gobierno de derecha muy esperado, también por todo lo que está pasando en el cono. Si te fijas, tenemos, qué sé yo, en El Salvador, tenemos otros países, bueno, recién que volvió de nuevo a Brasil Lula, pero en general ha venido con una fuerte tendencia a la derecha más extrema, eh, y mal que mal la gente lo está pidiendo, por lo tanto hay una necesidad de expresarse de esa forma. Nuevamente, yo creo que todo es bueno desde el punto de vista en que fue bueno. Fue bueno para las personas, hubo menos hambre, hubo menos personas viviendo en la calle, hubo menos personas expuestas a la droga, hubo menos personas que
etcétera. Ahí para mí es importante. El resto del color político propiamente tal no me interesa mayormente. Celebro que así sea. Creo que es la única solución y el único antídoto ante el fanatismo y, y que nos manejen tan fácil por ahí, desde arriba. Como yo pienso así porque me dijeron que tengo que pensar así y a este argumento tengo que responder así porque así lo vi en televisión de mi líder político. En ese sentido creo que hay también un despojo de la responsabilidad individual que tenemos como ciudadanos. ¿Me entendés? Como si yo le doy mi cabeza o mi individualidad a una persona para que me diga qué es lo que yo tengo que decir o cuáles son los argumentos que tengo que decir cuando me traigan algo a colación, ya entregué mi individualidad y es mucho más propenso a que caigamos, sea en una dictadura, en un totalitarismo o en simplemente ser manejados y forreados. Entonces celebro que ese sea el caso. Me interesa también volver a preguntarte sobre la política más bien no actual, pero sobre todo la fase de Salvador Allende y de Pinochet, que entiendo muy poco, he visto muy poco, y hace poco un amigo que también estuvo sentado acá y hablando conmigo, me comentó sobre el discurso que da Salvador Allende cuando están entrando en casa de gobierno y lo asesinan, si bien tengo entendido, y lo pude ver de vuelta y me pareció extremadamente interesante. Y preguntarte eso, porque como estábamos hablando afuera de cámara, la transición que hubo en Chile de la dictadura a la democracia fue muy distinta de la que hubo en Argentina, donde creo que la principal diferencia, si la tengo bien, y estoy tocando muy de oído acá, es que Pinochet, que es el dictador, el último dictador que tuvo Chile, estuvo como candidato cuando se volvió a abrir democracia, ¿qué dirías? Las elecciones democráticas. Entonces él estaba como candidato, como opción viable y no fue electo. Acá no fue el caso, sino que, hasta donde entiendo, se abrió, pero sin militares en las listas. ¿Cómo fue esos años en Chile? ¿Y qué me podés contar sobre esa transición tanto de Allende, de ser un socialista elegido democráticamente, tengo entendido, el primero de Latinoamérica elegido democráticamente, eh, no sé si del mundo, y después el brutal final que tuvo y ese mensaje y esa transición a los años de Pinochet y la salida de la dictadura? Te estoy pidiendo mucho, son varios años, pero ¿qué me podés contar sobre eso para yo informarme y para contarle a la gente que por ahí no está embebida en la historia de Chile? Mira, yo creo que es súper interesante. Yo, como comenté, tengo 53 años. Yo nací específicamente el 72, el año 72. Esto fue meses antes del primer cambio que tú me comentas, o sea, Allende Pinochet, y creo que es súper rozar un tema que hoy en día nosotros también nos estamos exponiendo, pero de otra forma. Mantuvimos mucha información de lo que estaban viviendo nuestros padres. Algunos padres de algunas personas estaban viviendo momentos muy complejos. Partamos por Allende, personas que estaban preocupadas porque no había que comer, porque no tenían beneficios especiales a propósito de ser o más o menos socialistas, por lo tanto tenían derecho a adquirir cosas más o menos fácil. Y eso Déjame preguntarte, disculpa. Depende de qué tan socialista eras, ¿tenías más o menos acceso a recursos? ¿Es por ahí? eh, depende, exacto, en realidad depende qué tan cercano eras al círculo de esta persona, de Allende en este caso específico, y tú tenías acceso o no a cosas, comida, de todo, o sea, comida, a materiales de construcción, etcétera. Entonces se empieza a generar, desde ese momento se empieza a gestar, y yo creo que ahí es súper interesante porque se provoca un quiebre que existe hasta el día de hoy en Chile y que tiene que ver con que, bueno, están ellos, los ellos que tenían beneficios, y estábamos nosotros los que no teníamos beneficios. Después cambia y es al revés. Los que no tenían beneficios pasan a tener beneficios y los otros no solo pierden los beneficios, sino que en algunos casos pierden la vida, lo cual lo hace mucho más dramático. Pero al mismo tiempo se da que todo esto, que lo comentamos un poco recién, no era una información que tuviera todo el mundo. La información era parcializada, se entregaban algunas cosas, no se entregaba todo. Las personas se armaban mucha historia de lo que estaba pasando a partir de lo que leía en el diario, pero obviamente yo leía el diario que a mí me interesaba, no el otro. Había mucha, como hay siempre, esto no es novedoso, hoy en día también pasa, que es el control de la información.
Por algo se llama, bueno, el quinto poder, en el fondo, y todas esas cosas son importantes. Por eso me gusta sentarme a conversar contigo. Porque mal que mal eres independiente. O sea, lo que nosotros conversemos acá probablemente no está pauteado, no nos van a decir, oye, esto sí, esto no, esto se puede hablar, esto no se puede hablar, vamos a hablar nomás. No me gusta dar una opinión más allá, porque creo que hay muchas susceptibilidades en esto y muchos dolores que yo no viví. Eso no me inhabilita para hablar de algunos temas, pero sí pasar por arriba de otros es algo que no me gustaría hacer. Y al mismo tiempo creo que lo que te hace vivir el vínculo emotivo con esas situaciones hace que al final tú hables de más o hables de menos. Creo que nos va a servir poder analizar todas estas cosas con tiempo suficiente. Cuando no haya una emotividad tan directa, enganchada a esto. Eso. Te lo tomo. Me interesa preguntarte porque no sé cuánto es el tiempo en el que está Pinochet en el poder, cómo recordás y en qué edad te tocó ver esa transición democrática. Si tenías 9, 13, 17 años y cómo fue esa transición o cómo se respiraba el aire en ese momento. Como me dijiste, el mismo año, unos meses antes, unos meses después, naciste vos cuando derrocan a Allende y lo asesinan. Entonces por ahí no hay una memoria que me puedas transferir sobre eso y tiene todo el sentido del mundo. Ahora, sobre la transición de Pinochet a la vuelta a la democracia, ¿cuántos años tenías? ¿Cómo te agarra? ¿Y qué recordás de eso? ¿Y cuál es la memoria que creaste o que quizás fuiste reformando con el tiempo sobre qué significó ese momento para Chile y para la sociedad? A ver, primero, efectivamente yo estaba naciendo en ese momento, por lo tanto mi visión directa no la tengo, pero eso no quiere decir que uno no tenga unos padres que estaban directamente metidos en la situación y en el fondo viviendo un lado del otro. O sea, el miedo a no tener que darme de comer, por ejemplo, por un lado, o por otro lado lo que vivieron otros después, bueno, que sus parientes habían desaparecido, qué sé yo, hay cosas que fueron muy fuertes que uno igual las recibe a partir de una línea. O sea, aquí no estamos hablando de los abuelos, eran tus papás. Y tus papás viviste con ellos hasta que te independizaste, mayor o menor, pero estuve fuerte con ellos. Después, específicamente, cuando sale Pinochet y llega Erwin, yo estaba terminando el colegio, no me tocó votar, no me tocaba todavía, no. Pero así como para algunas personas hubo una visión, para nosotros no. A ver, fue un gran show, sí, mucho, porque era muy fuerte el tema. Entonces hubo mucho color en la calle, hubo mucha gente en la calle por uno u otro lado. Habían qué sé yo, caravanas que se armaban con personas que decían sí, 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 y otras, y que fue una gran apertura a partes más artísticas y otros, que aparece toda la campaña del no, con colores distintos, con artistas, fueron cosas que eran muy nuevas para Chile. Chile en general es un país gris. Las personas son personas más bien grises. Nosotros tenemos un dicho que creo que lo he escuchado en otras partes de Latinoamérica que es bien penoso, encuentro yo. Se dice que en la mesa no se conversa ni de política, ni de fútbol, ni de religión. El gran tema es que nosotros eso no lo tomamos a pecho. Entonces durante 20 años hubo conversaciones que no se tuvieron. La gente no habló, no sabe hablar. O sea, yo cuando me siento con otro y pienso distinto, que para mí es una maravilla, porque si hay una persona que yo considero que tiene dos dedos de frente, que es culta y piensa distinto que yo, quiero que me digas por qué piensas. Dime, cuéntame, ¿por qué piensas esto? ¿Por qué crees esto otro? ¿Por qué? Ay, yo lo pienso así y así. Se genera discusión, se genera algo que me deja mejor de lo que yo era antes de sentarme ahí. Bueno, esto se negó. No hablamos de política, no hablamos de religión, no hablamos de fútbol. Entonces no aprendimos a discutir. Nosotros no aprendimos a hablar seriamente, respetuosamente. Porque si tú piensas distinto que yo, está perfecto que pienses distinto que yo. ¿Por qué yo tengo que tratar o de imponerte mi pensamiento o eventualmente de destruirte porque piensas distinto? Lo único que realmente nos habría enriquecido era que durante esos 20 años nos hubiésemos sentado a conversar de todas esas cosas que eran difíciles de conversar.
habríamos aprendido a conversar, habríamos aprendido a respetarnos. Nosotros arrastramos muchas de esas heridas de cosas que debieron tratarse así. Entonces cuando uno tiene un amigo que, no, es que este es comunista, ya bueno, hablemos de cualquier otra cosa menos de eso. Eso no nos enriquece. Bellísimo. Hay mucho de eso. Creo que también, sí, hay como un shock social y un trauma social de que se habla mucho más adelante. Ahora recién, en los últimos años, que también ese es el problema. Cuando vuelven esas charlas, rara vez son con individuos hablando y dando su punto de vista, sino que vuelven con eslogans. No, es peor todavía. ¿Saben lo que pasa? Es que hoy en día todos están dispuestos a hablar de todo, pero no saben. Entonces tú te enfrentas y llegas a una situación donde hay personas que están hablando de algo, porque más jóvenes sí están dispuestos a hablar de cosas y sí están dispuestos a hablar de cosas más complejas, pero no saben. Entonces se dedican a recolectar un poquito aquí, un poquito allá, un poquito, y te lo entregan como un gran discurso, como una filosofía, como, ¿qué es esto? Ahí no hay valor en lo que tú me estás diciendo, no hay estudio en lo que tú me estás diciendo. No le preguntaste a ambos lados o a 3 o 4. Te dedicaste a escuchar lo que decía tu papá, tu mamá, igual. No, así no. Así no vale. Sí. Entonces, si ya le sacamos 2 componentes súper importantes, 1, el conocimiento, y 2, porque por último uno podía escuchar también con interés a aquellos que emotivamente estaban vinculados a los hechos. Porque ahí también hay una historia. Ok, puede que no sea racional, pero había una historia, había un algo de peso que contar y yo algo que escuchar. Pero cuando no existe ninguna de las dos cosas se transforma en baba de caracol. O sea, para eso sigo caminando. No. Te quiero poner a disposición el por qué creo que es el caso. Creo que pensar es costoso, por eso generalmente entregamos eso a la sociedad. Entonces, si tratar de entender toda esa realidad o contender con los argumentos contrarios a mis intuiciones emocionales me lleva mucho espacio cognitivo y mucha capacidad que por ahí no tengo esa banda ancha, es más fácil repetir algo que me dijeron que diga. Ahora, también el justamente crecer o educarte viene con dolor, como cualquier cosa en la naturaleza, pero también viene con esa incomodidad de tener que disolverte, y tengo la imagen del ave fénix, de disolverte para volver a reconstruirte. Y en ese sentido, por ejemplo, yo te puedo decir que yo pienso hoy A, pero vos me decís, che, consideraste B, C, D, y yo esas no las tenía. Entonces, para eso tengo que admitir que quizás estuve equivocado, y eso lleva una gran cuota de humildad, siendo, y estoy de acuerdo con esto, la madre de todas las virtudes, el tener suficiente humildad como para reconocer que no sé todo, lo cual es costoso porque te genera ansiedad. Si vos no sabes cómo comportarte, tenés ansiedad. Entonces tenés ese proceso de disolución que es costoso y tenés que reconstruirte, lo cual también lleva un costo y un tiempo, y el informarte que también te va a llevar recursos. Entonces creo que también hay un porqué biológico de por qué es difícil que la mayoría de las personas contiendan con los argumentos realmente, sino que somos más propensos a tener esto de nosotros ellos, de nosotros nos mantiene seguros. Si estoy donde sé que puedo decir estas cosas y todos me van a decir, sí, tenés razón, me reafirman, es mucho más fácil comportarme que en el mundo del caos, donde lo que yo digo quizás no cae bien y tengo que contender con lo que me va a decir otra persona que piensa distinto. Creo que como estamos codificados biológicamente con ese problema de base, es parte de nosotros. Ahora, lo tenemos exacerbado también por las redes sociales, esto de que banco el punto de que, y estoy de acuerdo con la observación de que estamos girando hacia la derecha, y a esta palabra de extrema derecha y de extrema izquierda. Creo que hay un poco de humo ahí, pero hay un poco de verdad, de que posta nos estamos radicalizando más porque las redes sociales tienen este modo de que es por lucro, es con fines de lucro. Entonces, ¿qué es lo que vende más? ¿Qué es lo que capta más la atención de la persona? Las opiniones extremistas. Entonces, si eso me da más tiempo de vistas, más engagement, más atención de la gente, eso parece que hay mucho más. Voy a decir, bueno, el 1% más radical a la derecha y a la izquierda quizás tengan una base de 20% en las redes sociales o de 40%. Entonces pensamos que hay un montón de loquitos de los dos lados, pero en realidad la gran mayoría, los 90-80%, está al medio y tiene una opinión de derecha y una de izquierda. Yo estoy de traje, con una escarapela, pelado,
Dios, patria y familia, y al mismo tiempo te puedo decir, che, quizás deberíamos legalizar la prostitución, habría que considerarlo, habría que considerar legalizar, bueno, el aborto ya está por ahí, las drogas naturales. Entonces, como las personas, los individuos, tienen opiniones de los dos lados, pero se rompe todo el debate en llevarlo a, bueno, sos de un lado o sos del otro. Para simplificarlo, para etiquetarlo y para dispensar con esto. Bueno, ahora que sos un idiota de derecha, entonces no te tengo que dar bola. ¿Cómo te cae esta proposición y este análisis? Es que yo creo que tocaste un punto súper importante. A ver, varias cosas de lo que me dijiste. Una, yo creo que hoy en día las extremas son importantes porque estamos demasiado anestesiados. Entonces, esa anestesia constante que nos expone, las mismas redes sociales que tú dices, si tú ves la cantidad de frames por minuto a los que estamos expuestos, unos más, otros menos, unos más dependientes del teléfono, otros menos, da lo mismo. Pero básicamente todos tenemos una necesidad de consumo que es mucho más fuerte de lo que era hace 10 años atrás, 20 años atrás. Entonces, esa forma de entender el mundo es más extrema. Para yo poder sentir, a ver, tú eres mucho más joven, ¿cuántos años tienes tú más o menos? Yo tengo 27, soy del 99. Ya. En los años en Chile, yo debo haber tenido 15, 14, no sé, puede que por ahí. Hubo un caso de un niño que lo raptan, lo matan, el niño desaparece, qué sé yo. Esa situación a nosotros nos quitó la inocencia como sociedad. Eso, al día de hoy, quiero informarte, o sea, contarte además que no hubo imágenes fuertes, no hubo relatos espantosos ni escabrosos ni nada, sino que en general era un relato. En ese tiempo, de hecho, ni siquiera se consideraba la posibilidad de comentar las noticias. Las noticias se leían. Hoy en día existe como una sensación o idea de que es mejor a tal nivel todo que yo hasta te lo entrego digerido. Entonces las noticias hoy en día, la persona que está al frente te las entrega con una opinión. Viene pegada. Entonces, esto no era así. Entonces yo tenía que pensar, hacerme mi idea, pensar cómo lo iba a hacer y todo. Llego a estos tiempos hoy. Los niños de hoy consumen, me guste o no, aquí ya hay una cosa que es súper difícil de controlar. Yo tengo hijos y a mis hijos yo traté de prepararlos porque yo nunca iba a tener todo el control para prohibirles o mantenerle un filtro de algo de lo que ellos estuvieran viendo. Se me iba a ir de las manos, tarde o temprano. Entonces lo importante era la educación. A lo que mis hijos, que ellos ahora vienen y me muestran, están expuestos y ven y consumen como normalidad, está aquí. Nosotros consumíamos allá. Todos los pensamientos políticos también son mucho más radicales. Toda la forma de cuando opinan, digamos, ya no existe como un lado y el otro, sino que ahora es como, tengo opinión o no tengo nada. Estoy plantado en la casa. No me interesa nada de lo que se dice, no me interesa nada de lo que... Y toda la información que consumo ya viene predigerida. Entonces, siento que estas formas de expresarse son las formas que te sacuden. Y por eso es que hay un vínculo. Porque ahora, por eso una extrema derecha, una extrema izquierda es más interesante que una situación media. Porque no la entiendo, porque no me mueve, porque no me llama, porque no me moviliza. Es a lo mejor una idea, no la he desarrollado, ahora que lo estuvimos conversando es como que me cae, me viene a la mente. Pero yo siento que ese tipo de formas de interactuar son las que se están dando hoy en día, y yo creo que por eso también vienen casos como los de Epstein o brutalidades como a cuántas estamos expuestas, cuántas conocemos y cuántas no, porque ¿para qué nos vamos a decir una cosa por otra? Que están llevando lo que antes era normal es de aquí para arriba. Entonces, ¿qué más queda? Buscar cosas más allá, cosas más difíciles, cosas más retorcidas, cosas más complicadas, cosas más... Y yo creo que a eso nos estamos enfrentando ahora. Con eso vamos a tener que lidiar, con lo complicado de haber subido las varas.
y no todas. Y justo la importante es no. ¿Qué se me viene a la cabeza sobre eso? Creo que sí, estamos sobreestimulados. Creo que también tenemos una percepción de la realidad que está basada en la digitalidad. Volviendo al punto, lo que se te muestra en la digitalidad es todo recargado, ¿entendés? Como extremo. Si querés consumir, podés consumir sin parar videos de asesinatos, choques, muertes, robos, amenazas, como todo eso existe. También está que no he tenido ningún paso, ni siquiera breve, por la Deep Web o la Dark Web, que también habrá un montón de cosas más hardcore, más extremas por ahí. No ha sido en mi caso, pero sé que existe y quizás hay gente que se puede exponer a cosas aún más brutales. Eh, el gran elefante en la habitación en toda esta conversación es la pornografía, que sobre todo afecta a los hombres, al igual que las mujeres, pero a los jóvenes, que todavía no tienen una idea de qué está hecha la realidad y de cómo comportarse en la intimidad y el sexo y cómo debería ser encuadrado en la vida, sino que está tirado a nosotros en todos lados, incluso donde pensás que no hay pornografía, como en Instagram, hay cosas que antes aparecían en Playboy y hoy te dejan tenerlo en Instagram, donde están tus hijos, tus hijas de 16, 14 años y estamos sexualizando un montón y también haciendo más extremo. El sexo creo que es la base porque es justamente lo que más apela a los sentidos, sobre todo de los hombres, eh, pero de todo, políticamente, de tratar de llamar la atención, porque también el mundo está girando a través de eso. Si vos tenés la atención, después podés vender remeras, tazas, lo que sea. El tema es cómo conseguís esa atención. Antes estaba penalizado, como no, bueno, este diario es un amarillista. Quiere ser sensacional, pero no cuenta las noticias. Y eso estaba penalizado socialmente. Ahora está celebrado. Como, bueno, mirá, estás diciendo la verdad y hay gente que te aplaude por reconfirmar sus creencias previas. Creo que hay un montón de cosas ahí para tratar de desmenuzar, pero creo que es esto, creo que estamos generando una percepción de la realidad basada en lo que vemos en las redes sociales que no se aplica a la realidad. La mayoría de las personas, no sé si la mayoría de las personas, pero al menos en mi experiencia que te puedo decir si vale algo, en los últimos 9 meses que he estado acá, he hablado con una barbaridad de personas, quizás más de 300, más de 400 personas. He tenido solamente un encuentro en el cual una persona, ni siquiera por malos entendidos ideológicos, sino de porque yo no la entendía y ella se cansó de explicarme, se fue. La gran mayoría de las personas, incluso si pensamos distinto, podemos hablar, pero no estamos haciendo esto. En ese sentido creo que el péndulo está girando. Esperemos que sea a tiempo, al menos yo tengo mi vocación de vida en esto, no sé el de todas las personas, pero creo que a través de estas cosas, de estas conversaciones que vos dijiste por ahí, no es tan interesante porque lleva también un esfuerzo y porque por ahí quizás no podés ver 2 minutos y sacar una conclusión, sino que tenés que ver media hora para saber quién sos vos, qué decís vos, cómo pensás, y quizás no tenemos ese tiempo y queremos consumir todo ya digerido, de vuelta al punto. Pero creo que si vamos a volver, si vamos a tratar de no disolvernos como sociedad y de no romper el tejido social estirándolo como un mantel hacia la derecha, hacia la izquierda y romper todo el mantel, creo que si vamos a dejar de seguir con ese proceso, va a ser a través de estos espacios. Mi esperanza, y quizás ya me estoy metiendo más en por qué hago lo que hago, y disculpa si me estoy metiendo en eso y no sé, no quiero tener un delirio de grandeza de más, pero la idealización del por qué hago lo que hago es que me gustaría que esto vuelva a ser la plaza pública, el discurso que antes se tenía en la plaza donde todos nos juntábamos, no yo, no vos, quizás nuestros bisabuelos en Grecia, lo que sea, ese discurso público que había, que antes era de personas, trasladarlo a las redes sociales, pero como en la pureza de lo que era antes, que era un debate en el cual yo trataba de entender cómo pensabas vos, vos cómo pienso yo, y tratar de ver cuál es la comunalidad y cuál es la mejor forma de seguir adelante e informarnos. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo acá? A mi entender, estamos buscando entender la realidad y buscando entender cuál es la naturaleza de la verdad. Primero tenés que creer que hay tal cosa como la verdad, porque si, y ahí ya me estamos metiendo en otro tema que es la religión. Si pensás que hay algunas verdades objetivas y que derivan de Dios, existe algo como lo bello, lo bueno y lo real. Eso está intrínsecamente pegado. Si dejamos de creer en Dios, y creo que hay un argumento para decir que no estamos yendo a misa y no estamos manteniendo las tradiciones que nos trajo el legado cristiano y judeo-cristiano, si no tenemos esa base de que la comunidad se junta bajo el sacrificio en pos del bien común y no hay una idea de verdad, entonces lo que suele llenar ese vacío es el poder. Si no es que todos somos hijos de Dios y somos hechos imagen y semejanza y todos tenemos valor intrínseco, generalmente es una lucha por el poder, porque si no hay una trascendencia, el juego este terreno de la realidad física y material es la política. Tener más recursos, ser poderoso y llegar a la cúspide de ser presidente, emperador, lo que sea. Entonces, en vez de hacer esto de buscar la verdad, de pensar de que existe la verdad como un acto de fe, porque no tenemos ni idea, y de dos, de que es conveniente
dejar atrás nuestra estupidez, escuchar a otra persona para reinformarnos y quizás tener un entendimiento de la realidad que sea más profundo y que nos sea útil para predecirla más adelante. Si no tenemos eso, tenemos reputación y poder. Entonces lo que estamos haciendo acá es yo querer imponerme sobre vos para salir con una reputación, con un par de puntos más de esta conversación y viceversa. Y en el proceso hacer ver como un idiota a la otra persona. Creo que hay mucho debate que es así, como quién ganó el debate, quién dijo bien las cosas, más que una conversación en pos de entender cómo piensa el otro lado y también de ser civilizado. Ya la etiqueta se perdió, la política es gritar, la política es tildar de idiotas, de infradotados al resto, y no estamos contendiendo con las ideas, y en el medio la gente se queda desamparada y busca más los extremos, porque al menos este me entiende en la insatisfacción y el resentimiento que tengo contra el sistema. Ahí tenés el fenómeno Milei, tenés el fenómeno con pros y con aciertos y desaciertos, ¿no? Pero el punto de los políticos usando el botón del resentimiento en pos de ganar poder, porque son agnósticos en cuanto a las ideas. Si esto me va a dar poder, aprieto este botón de resentimiento, te digo lo que querés escuchar y te digo que estoy de tu lado. Y de ahí, cualquier político, para bien, para mal, derecha, izquierda, de Hitler a Stalin, el que quieras. Pero es ese el botón. Te quiero preguntar esto, porque es mi intuición y porque es mi acto de fe y la vocación y el camino que decidí elegir para mi vida, que de fondo la idea y la esperanza es que esto sea la plaza pública vuelta a la digitalidad y de que este sea el vehículo, porque creo que es el mejor y es en mi observación lo más adecuado para volver al medio, para volver a la racionalidad, para volver al debate pacífico, civilizado, y para dispensar con lo que nos está rompiendo y nos está alejando más de nosotros mismos y que es muy propenso que si seguimos por ahí, no creo que estemos cerca, pero creo que si seguimos por este camino, llegamos a una guerra civil sí o sí. Porque nos vamos a estar separando cada vez más, vamos a estar dejando de hablar y es más propenso a que si no lo resolvemos con palabras, si el conflicto no se resuelve con palabras, se resuelve con balazos. La historia va más o menos de eso. Entonces creo que esta es la mejor forma de hacer eso. Me interesa preguntarte cómo te cae esta proposición, si pensás que hay otras herramientas que yo por ahí no tengo en cuenta para volver al medio y para volver a recordar qué es lo que nos mantiene unidos. ¿Cómo te cae esta proposición de esto que estamos haciendo acá ahora? A ver, tocaste varios puntos en lo que acabas de hablar. Creo que no es necesario necesariamente curioso lo que estoy diciendo, pero que Dios esté en el centro o alguna deidad esté en el centro. Ya habían estoicos que hablaban de la virtud y qué sé yo, y que en el fondo también dan un marco para poder moverse dentro de aquellas cosas que son buenas. Buenas desde el punto de vista de la virtud. Eso es una cosa. Cosas pequeñas, porque comentaste tantas cosas que como que no las anoté, entonces, claro, creo que hay algo que tienen ustedes que es muy hermoso, que nosotros lo vimos ayer, anteayer, y que lo encontré, pero alucinante. Ustedes ocupan las plazas para tomar mate en la tarde, con un sándwich. Nos fuimos a dar una vuelta por la Plaza España, estaba llena de personas jóvenes que estaban sentadas tomando mate y comiendo algo. No pasé nomás en auto, así que no me pude meter, no pude sentarme a escuchar nada, pero te aseguro y me saltó a la vista que ahí había mucho diálogo, o sea, que ahí había mucha conversación. Esa parte es esperanzadora desde el punto de vista de lo que traen, los jóvenes, de lo que pueden aportar los jóvenes. Creo que tu opinión o lo que tú me estás planteando es una forma bien romántica de ver. Y creo que el romanticismo tiene poca cabida en una estructura más real, desde el punto de vista de volver a algo. Desde el momento en que nosotros ya nos estamos desplazando en el tiempo. O sea, nosotros en general vamos a ir tendiendo al uroboros, en el fondo, a la serpiente que muerde su propia cola al momento de muerte y resurrección constante. Pero esto además se le aplica al tiempo, entonces esto ya se empieza a presentar como una espiral. Entonces nunca vamos a estar en el mismo lugar. Yo creo que la humildad que tú me decías anteriormente también está para sentarse a observar y darle espacio a lo nuevo.
Creo que mis padres que me criaron a mí tenían una visión romántica, decirme que en mi tiempo todo esto era mejor, todo esto no se hacía así, se aprendía más en el colegio, había más ramos que ustedes ya no tienen, entonces nosotros aprendíamos latín, ustedes no, esto es malo. Y después veníamos nosotros, que a algunos de nosotros les toca mirar a los hijos y decir, pero ¿cómo no vas a saber dónde queda África? Estoy exagerando, pero ese romanticismo que me apega a mí al pasado y creer que lo que yo conocí era mejor, me nubla de ver lo que hay más adelante. Nosotros, nos guste o no, las cosas cambian. Nosotros tenemos que adaptarnos y encontrar lo mejor en ese lugar nuevo, no irlo a buscar al pasado. Esa es una visión que es bonita, pero para mi gusto es romántica. Y eso romántico nubla la posibilidad de un futuro real. O sea, ya ahí estamos negando realidad, negando verdad. Con respecto a la verdad, nuevamente, y lo que hablábamos anteriormente, creo que la búsqueda de la verdad propiamente tal es una utopía. Nosotros jamás vamos a ver la verdad, ya que siempre vamos a estar condicionados por quiénes somos, dónde nacimos, como de nuestra genética, de nuestra epigenética, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ya no existe. Pero sí la búsqueda de la virtud, la búsqueda de las cosas que son buenas, que son inherentes, que apoyan a que todos seamos mejores, eso sí. Eso me hace sentido. Eso creo que es real. El resto, para mi gusto, es nublar un poco la vista y tratar de ir a un lugar donde sí es cierto, reconozcamos que nuestro cerebro nos va a llevar a, astrológicamente se llama la casa 4, que es la casa donde yo nací. Si yo me crié en un lugar donde me golpeaban, eso es lo conocido para mí. Yo lo voy a proyectar en el futuro. Yo voy a necesitar un entorno que tenga las características que mi cerebro reconoce como familiares. Da lo mismo si son buenas o malas, pero son familiares. Y eso pasa a todo nivel. Entonces, todos esos lugares tienen que tender, para mi gusto, a la virtud. Se prendió esta mierda. Desde que dijiste Uroboros, estoy así, se me abrieron los ojos. Bien, entiendo el punto. Creo que voy a necesitar un par de minutos para... porque ya llegamos a hablar de principalidades. Las principalidades más grandes, presumo. Dios, el orden, el caos, lo bueno, lo malo. Te quiero contar y poner a disposición para que destruyas ese castillo de cartas si pensás que debería tener uno mejor, o también puedo informarme sobre cuál es mi cosmovisión y cómo lo entiendo yo. Me he informado mucho de un hombre que se llama Jordan Peterson, ha tenido mucha influencia en mí y también es una continuación, a mi entender, o según él se describe, de un entendimiento de la realidad a través de los arquetipos y de Carl Jung. A mi entender, no a mi entender, como lo que yo comparto, que aprendí de él y adhiero, es que la base de la realidad es lo conocido y lo desconocido, el orden y el caos, donde sabemos cómo comportarnos y donde no sabemos cómo comportarnos. Después, si lo vas a llevar al cosmos, es precisamente eso, es el caos. Y lo conocido es invisible para nosotros, de alguna manera. Las calles, no nos preguntamos si esto es sólido o no. Es conocido y actuamos como si fuera verdad sin considerarlo. Por ejemplo, pasaron centenares de personas mientras estamos hablando. Nosotros dos, yo pude ver que vos me estabas mirando los ojos, vos a mí, yo a vos. Eso significa que nos estamos prestando atención. Biológicamente tenemos esto blanco alrededor del iris en pos de derivar valor de la otra persona. Entonces, el hecho de que hayamos estado prestándonos atención y descontando lo que estaba pasando alrededor nuestro, significa que estamos en un lugar conocido y donde creemos que sabemos cómo comportarnos. No tenemos ni idea de lo que tienen esas personas en el corazón o en los bolsillos y si tienen intenciones malignas en contra de nuestra. Pero actuamos como si existiera algo que nos une a todos y que es bueno y confiamos en que las personas van a saber actuar en consecuencia. Creo que eso que nos une a todos, eso que guía nuestras acciones, a eso yo lo llamo Dios. Entonces, para tener una definición práctica y poder estar en desacuerdo con esta definición y rompemos todo de vuelta y volvemos a arrancar, a lo que yo le llamo Dios es a la cúspide de tu jerarquía de creencias, a lo que guía tus acciones. Esta idea de el ojo de Horus, que es el triángulo que está en el dólar y los masones y todo el movida, la idea del triángulo y el ojo
es que es la cúspide, es lo que nos guía, es lo trascendente, y bueno, los que también ordenan nuestra psiquis tanto individual como colectiva. Tener eso, lo más importante, lo sagrado, en común. Si no tenemos eso en común, creo que peleamos, porque no sabemos de qué estamos hablando. Esta idea de la Torre de Babel, de que quieren hacer una torre, tecnológicamente hablando, quieren hacer una torre que llegue al cielo para reemplazar a Dios. Dios se enoja, tira la torre y los hace hablar idiomas distintos. Creo que ese es el punto. Llega un punto en el cual si no tenemos la misma base, empezamos a hablar idiomas distintos y empezamos a pelear. Entiendo el punto de la virtud. Tuve la chance de leer. He leído muy pocos libros en mi vida. La mayoría de los que me influyeron los he dejado a la mitad. Pero uno de los que leí completo es Meditaciones de Marco Aurelio. Y creo que es por excelencia. Acompaña el argumento que me estás trayendo de que podemos hacer el bien sin tener una deidad concreta. No sé si es el caso. Entiendo el punto. También está el budismo, que por ahí no tiene una deidad con tanta cara, digamos, o algunos otros, orientales sobre todo. Pero no sé si es el caso, también por nuestra historia. Y entiendo el punto que me estás tirando como esto y entiendo de que se pueda sonar así, mi argumento de todo pasado fue mejor, pero no es exactamente el punto que estoy tratando de traer a colación, sino que creo que hay dos fuerzas volviendo, el orden, el caos, el bien y el mal. Todo eso, el bien y el mal, lo preferible o lo indeseable, lo trae un sentido de la moralidad, un sentido de comportamiento, las implicaciones morales que va a tener la gente, los 10 mandamientos, por decirte. Únicamente si tenemos eso, podemos convivir. Ahora, creo que hay dos, así como hay orden, hay caos, hay bien, hay mal, está el progresismo y el conservadurismo. El progresismo te trae la idea, muchas ideas que no van a servir para adelante, y una idea que es brillante, que nos lleva hacia adelante. Tenés tus Charlie García, tenés tus David Bowie, tenés tus Michael Jackson, tenés tus el que quieras, Picasso, Da Vinci. Hay gente que lleva adelante a toda la civilización. Tesla, lo que se te ocurra. Y hay gente que son, sí, Pero ojo, que estas mismas personas que tú me estás hablando, que llevan adelante, son cosas que yo puedo ver ahora. En su tiempo, todos ellos fueron rupturistas, fueron personas que no agradaban, no causaban un bien donde estaban, sino que causaban un mal. Era lo desconocido, era lo caótico. Entonces es súper interesante, uno, la distancia con la que yo miro cualquier evento, porque inserto, yo no puedo saber si ese evento es bueno o es malo, aunque me parezca bueno. estoy de acuerdo con vos. Y creo que el punto de por qué caían tan mal en su época es por la magnitud de lo revolucionaria de sus ideas. Entonces era algo tan difícil de entender para la media que caían mal y que son resistidas. Esa es la naturaleza de los genios y de los revolucionarios, que no son entendidos en su época y es terrible, pero al mismo tiempo hoy por hoy estamos agradecidos a todos esos nombres que te tiré de que avanzaron el arte o la ciencia hacia adelante. Ahora, tenés ese impulso, tenés ideas que son necesarias para avanzar a la civilización. La mayoría de las nuevas ideas son malas, no son aplicables. Cualquier idea de negocio, pensá cuántas veces decís, che, deberíamos ponernos una tienda de ropa o una hamburguesería. La gran mayoría de las ideas no son aplicables en la realidad, pero hay algunas que son absolutamente necesarias y que nos mueven adelante a pasos agigantados. Ahora, al mismo tiempo, está la otra principalidad, que es el conservar lo que funciona. Creo que los conservadores tienen mala fama hoy, por lo que sea, pero la intuición creo que es la buena de decir, mantengamos lo que funciona como base, porque hay algo de eso que si nos desprendemos, quizás caemos en un caos que es tan grande que no podemos manejar y que causa, como una revolución, muertes y sangre. Preferiría que nos mantengamos acá, en el mundo de lo ordenado. Cuando caemos en el caos, que la guerra es la representación del caos, generalmente no estamos preparados para eso y causa muchos daños en la psiquis individual y colectiva. Entonces, creo que en el mejor de los casos vamos avanzando con un balance perfecto, un equilibrio entre el orden y el caos, entre la principalidad del conservadurismo y el progresismo. Hoy por hoy, mi observación, a mí me gustaría pensar que estoy en el medio, pero me he visto así, tengo mis carapelas, estoy pelado y trato de ser lo más serio posible porque creo que el péndulo ha girado tanto al progresismo y hemos olvidado tanto nuestras bases que es necesario volver a resostener y a revivificar estas bases. Te cierro con esto, no quiero equiparar el micrófono más, pero esta idea de, me trajiste el Uroboros, presumo que sabes de mitología por haberme traído este concepto, que hay muchas historias replicadas, que es esta idea de, en la mitología egipcia, Horus va al inframundo a recuperar el cuerpo de su padre Osiris y a revivificarlo en pos de reinar Egipto, tanto el individuo que pelea contra el mal, que es el tío,
para hacerlo con el bien establecido, bueno, que se había vuelto corrupto. Pinocho. Cuando Pinocho vuelve de la isla de los placeres, Geppetto no está y aparece en la panza de una ballena y él va a rescatarlo. Creo que hay en muchas otras historias y en muchas otras historias mitológicas esta insistencia de recuperar el bien establecido, que siempre cualquier sociedad no está preparada para los tiempos, siempre está en deterioro y es parte de la individualidad y de la responsabilidad individual de revivificarla. Creo que tenemos que hacer esto sin dejar de tener en cuenta qué trajo la grandeza y la paz social a hoy, al día de hoy. Y creo que parte de eso es la mitología del cristianismo y es el entendimiento y el lenguaje y el entendimiento de la realidad y del amor y de las principalidades que trae el cristianismo. Creo que no podríamos codificar una mejor historia tan rápido como para decir, bueno, este es el nuevo entendimiento de la realidad, todos lo sabemos y todos nos comportamos de acuerdo a este código moral. Creo que no hay un mecanismo que pueda ser tan rápido para ser utilizado para fundar otra mitología. Creo que tenemos que mantener la que tenemos, revivificarlo, entenderlo como un nuevo entendimiento, no como un hombre barbudo en las nubes, sino como una idea que nos mantiene a todos juntos. U otro entendimiento, pero de eso va el debate. Creo que va por ahí. Decime con qué te quedas, con qué no, qué te parece que tiene sentido, qué te parece que no tiene sentido, si te sigue pareciendo sesgado o demasiado romantizado mi punto de vista, y si pensás que tenemos que tener una idea que actúe como Dios colectivo y si puede ser otro Dios que no sea el cristiano, si podemos llegar a tiempo a hacer esa transición o si necesitamos tener un nuevo entendimiento y una revivificación del Dios que nos trajo hasta acá. ¿Cómo te cae esto? Se me ocurrirían dos preguntas que hacerte. Una, ¿eres un hombre ansioso? Creo que estoy sobreestimulado. Creo que tengo ese impulso moderno de la productividad, de hacer, de conseguir, pero en líneas generales creo que lo que mantiene aplacado esa ansiedad para que no se vuelva una locura es precisamente la confianza y el acto de fe de que hay un plan divino, de que todo va a estar bien, de que la realidad es buena, de que hay un Dios bueno y de que cualquier cosa que me pueda pasar en esta realidad, incluso si hay sufrimiento físico y si yo trato de alejarme de eso, creo que puede ser parte de un bien mayor y actúo en consecuencia de eso. Eso es lo que aplaca mi ansiedad, el tener una idea de Dios. Eh, Fíjate que desde mi punto de vista, nuevamente nos conocimos a propósito de que tú estuvieras sentado en la calle diciendo, aquí se hace un podcast, y yo dije, hoy quiero participar. No tenía idea de qué íbamos a conversar, ni cómo eras, ni nada, pero me provoca un poco a mí, ansiedad, tu visión. De partida ocupas varias cosas que me llaman la atención. Una es, prefiero sentir o me gustaría sentir que estoy en el centro. ¿Qué te hace pensar o sentir que el centro está ok? ¿Cuáles son las cualidades o características que te hacen sentir que el centro es el lugar adecuado? Primero, como que me llamaría la atención es eso, salta a mi llamado, así como wow. Segundo, sí, dale. Te quiero responder eso que es precisamente lo que trajiste a colación, la virtud. Supe leer un libro que me regaló una profe de filosofía y leí como un tercio y lo dejé, pero era Aristóteles en Ética Nicomaquia o Ética Nicómaco, que habla de que la virtud es el balance o el centro entre dos vicios de escasez o de carencia y de exceso. Y habla de la valentía como el justo medio y la virtud entre la temeridad y la cobardía. Y dice que hay uno que está más cercano que el otro. Por eso Maquiavelo habla de la idea de es mejor hacer pecados o cometer errores de ambición que de pereza. Creo que hay un vicio que es más cercano al centro, pero de igual manera creo que la virtud está en el centro y es por eso que me gustaría creer que trato de ser una fuerza para llegar al centro y para balancear en términos de la sociedad. No digo que mi forma sea la correcta, es lo correcto para mí, a eso voy. Como, no es que soy el centro en términos de atención o de que todo lo que digo estoy bien, no, sino de me gustaría traer el péndulo al centro y por eso es que creo que el conservadurismo es la fuerza que necesitamos para volver al centro, es por ahí. Ahora, cuando me hablas de conservar, cuando me dijiste conservadurismo, también hiciste el vínculo con conservar, se refiere al conservador. ¿Tiene ese componente político también desde el momento en que tú me lo planteas? O sea, en el fondo el respeto a aquel que se dedica a ser el guardia, el guardián, el cuidador de las tradiciones, ya, perfecto, entiendo. Ese es el entorno.
Mira, yo te voy a contar otra cosa, que es más ridícula aún, a lo mejor desde mi punto de vista. Yo ni siquiera creo que tú seas una persona distinta que yo. Vamos ahí. Yo creo que somos exactamente el mismo organismo. Siempre he pensado que esto, mamá, yo sé que tú no lo sabes, ahora sí me vas a mirar con más cara rara aún, pero bueno, eh, una célula que está al lado de otra célula en mi organismo, probablemente también cree que es única y que cree que la otra célula que está al lado dice, esta célula de renal, oh, no me carga, como piensa, no sé. Yo creo que somos todos el mismo individuo y no y tenemos una falsa sensación o idea de conciencia individual. Yo soy la misma que ella. ¿Has Si a tenido, ella le pasa algo malo, me pasa a mí también. has tenido experiencia con psicodélicos? Fíjate que mi próxima anotación viene precisamente por psilocibios. Quiero justamente botar el lóbulo frontal para sentir. Es que también creo que es un poco falso, ¿ah? Pero lo he hecho por medio de meditación y otras cosas, pero quiero botar este núcleo de individualidad para pasar a sentir lo que yo creo que es verdad. Pero también hay una profecía autocumplida, entonces tengo que ser cuidadosa. Pero tengo sí esa sensación, o sea, yo de verdad creo que cuando al otro le va bien, a mí también me va bien. A todos les va bien, a mí me va bien, y a él le va mal y a mí me va mal. No hay una persona distinta de mí, somos el mismo individuo. Que lo vemos así, como que tú eres tú y yo soy yo, y efectivamente... Mentira, somos el mismo individuo. Tú estás mal, yo estoy mal. Me interesa que nos metamos ahí, a hablar del ego y de toda la movida. Te voy a pedir una intervención breve para apagar la cámara, poner una batería nueva para que no nos quedemos sin batería, para hacerlo voluntariamente. No nos quedemos sin batería. Tal cual. Volvemos más rápido que de pronto. Excelente, yo voy a fumar. Dale. Estamos de vuelta, más rápido que de pronto. Y está sonando Cerati de fondo, lo cual siempre es lindo. Magdalena, nos quedamos en el ego. Me interesa tirarte una proposición para ver cómo te cae y para ver si hay alguna utilidad y de qué va todo esto. Me tiraste esta idea de que a tu entender o tu intuición es que todos somos uno, de alguna manera. Que de la conciencia, la base de la conciencia es la misma, simplemente segmentada en distintos, ¿qué dirías? Cuerpos, por poner una definición. Ahora, tengo esta intuición del ego como algo que puede ser útil para sobrevivir. Y si lo llevas al extremo, si no tuviéramos ego, si vale lo mismo, si estamos todos conectados y caes en esa realización, ¿por qué no morir y dejarme comer por ese árbol si ese árbol es lo mismo que yo? Entonces, en ese sentido, creo que tiene una utilidad de supervivencia, al menos como estamos programados biológicamente. Y quizás el otro extremo es que solamente importo yo, no importa la comunidad, y también eso es contrario a que cooperemos y podamos progresar como comunidad y como individuos. El ego exacerbado a solo yo importo o yo no importo. Yo como esta concepción de Ignacio, este títere de carne, y yo en ese sentido. ¿Cómo te cae esta idea de los extremos del ego y de que hay una utilidad biológica de mantenernos con vida y para eso sirve el ego? ¿Cómo te cae esa idea? Dame esto que lo voy a... Se nos va la botella. Ahí estamos. Bien ahí, estamos de vuelta. ¿Cómo te cae? Bueno, es súper real. La existencia, a ver, nosotros aparecemos, existimos en un lugar en el cual la mayoría de las cosas son adversas. Nos tenemos que asegurar que vamos a sobrevivir y para sobrevivir creamos esta intuición o esta idea de que somos un algo que debe ser protegido, ya sea 1, 2, 10 en los grupos familiares, después la sociedad, después mi sociedad, y todo esto empiezan a crear esta idea de que somos individuos y que cada uno de estos individuos debe cuidarse a él, al grupo y cabe al grupo más grande. Efectivamente existe porque nosotros tenemos que proveernos de el mañana. No, o sea, creo que es fundamental, es fundamental. Y muchas creencias actuales en general, claro, van a hablar, te van a plantear esta disolución del ego como la posibilidad de volver a integrarse con el uno y qué sé yo, todas estas otras ideas de... O ascetas que vienen, no sé, pues la India, que tienen esta forma de dejar de comer, incluso dejar de respirar, etcétera, para fundirse más rápido con el uno, cualquiera sea la creencia de cada uno.
Pero sí, es fundamental, o sea, es fundamental. Lo que yo aprendo, entre comillas, como a entenderlo o incluso poder verlo desde fuera, me permite descubrir cosas que son más superfluas. Lo mismo que decías tú, hay un ego que es muy elaborado, donde yo soy solo yo y nada más que yo, que ahí ya caemos como en características más narcisistas o más complejas de integrar al todo, pero al todo sociedad. Eh, pero sí me permite tener una visión de aquellos momentos en los cuales yo estoy siendo o yendo demasiado al extremo en cuanto a mi supervivencia con respecto a los demás. Pero sí, yo creo que es fundamental, somos parte de, y es parte de nosotros. Ok, te quiero parar ahí sobre eso, sobre ¿es parte de nosotros o nosotros somos parte de, como parte de lo que somos, lleva consigo el ego, pero no es agotable en nuestro ego? ¿Estarías de acuerdo con eso? Como que somos más que nuestra persona o nuestro ego. Hay una realidad por fuera, no material, quizás la base de la conciencia en la cual somos todos uno. ¿Pensás que esa base, me estoy enredando, pero lo que quiero proponer es eso, si pensás que somos más que meramente un ego o un cuerpo, en caso de que lo veas como algo material? Yo creo que ahí ni siquiera tengo que pensarlo yo, o sea, ya tengo la suerte de que grandes pensadores del el cerebro, la forma de pensar y todo lo demás ya existen, o sea, ya hay un Jung, ya hay un Freud, ya hay unos que hablaron del yo, del super yo, del ego y todo lo demás, y corrientes religiosas en las cuales eso ya está dicho, somos mucho más que el ego. El ego es solamente una expresión de lo que somos. Y ahí, hasta ahora, esto no me ha hecho ruido como para investigarlo de forma independiente. O sea, me pareció muy bien que otros ya lo hayan pensado por mí. Claro. Nos paramos en hombros de gigantes, Exacto, bellísimo. obvio. Te quiero preguntar sobre esto, sobre la realidad y tu concepción de la realidad. Me dijiste que has tenido prácticas de meditación que quizás te han iluminado sobre esto, sobre esta idea de que todos somos uno. Preguntarte si en tu entendimiento, o proponerte esto, de que un entendimiento moderno de la realidad es de base materialista y proponen que la conciencia emerge a formas más complejas de conjugación de células o de átomos y que a través de esa conjugación más compleja emerge la conciencia. Antes éramos un pez, no teníamos tanta conciencia y va abriéndose hasta llegar a lo que somos nosotros hoy. Este entendimiento de que existimos, de que somos lo que somos, de que tenemos un tiempo limitado, de que vamos a morir, etcétera. ¿Pensás que es la base de la realidad algo material en la cual emerge la conciencia? ¿O pensás que la base de la realidad es la conciencia de la cual emerge la realidad física y material? ¿Cómo lo ves? Estoy dejándome encantar. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, yo nací y, y concebía o comprendía que en el fondo de lo material podía yo elevarme a lo que era más inmaterial. Pero ahora con todo lo que uno está viendo o escuchando en el fondo toda la respuesta cuántica de las cosas, yo encuentro que es una maravilla que en este momento me estoy dejando encantar por que es el pensamiento en el fondo que crea realidad, o sea, en el fondo el pensamiento crea materialidad y eso es muy refreshing, muy refrescante. Estoy en un momento de expectación. Creo sí, lo que a mí me hace sentido en el interior es al revés. Yo creo que nosotros somos conciencia y de ahí se crea la realidad. Sí, y ahí ya lo único que se me sale en la cabeza, que creo que es una mala pregunta, pero que es el para qué. O sea, ¿para qué si somos parte de esa conciencia plena y también tenés todo este motivo o este entendimiento de la historia de volver a unirte con Dios después de la muerte, de volver a ese uno, de volver a ser parte de ese uno y de ser perfecto en ese sentido, o estar lleno de gozo y estar iluminado y el nirvana o lo que sea que se diga de esa manera en cada religión? Pero ¿para qué jugar este juego? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál pensás que es la utilidad de separarnos o de hacernos creer una ilusión de que somos algo distinto que el otro cuando en realidad no lo somos? ¿Para qué es todo este experimento?
en tu intuición o cuáles son las especulaciones con las cuales te gusta jugar? Bueno, me estás haciendo las preguntas, yo creo que las preguntas más fundamentales del ser humano en su existencia, pero ¿para qué? Fíjate que creo que vivir es para vivir. Yo no me planteo porque siento que mi concepción es una concepción limitada. Por eso a mí me hace sentido que lo que conversábamos anteriormente, que nosotros somos un individuo y que yo estoy recolectando información como el otro también, pero yo no soy capaz en este vehículo de entender todo lo que tengo que hacer, porque no importa tampoco. Yo tengo que hacer lo mejor posible en este individuo, hoy en día, a cada rato, en cada momento. Y eso es lo único que en algún momento llega, va a llegar a alguna parte. ¿Quién? ¿Cómo? No sé, yo vivo. Yo vivo y vivo lo mejor posible. Y trato de tener los mejores sentimientos. Porque eso me hace sentido a mí. ¿Para qué? No lo sé. No lo sé. Pero me regocijo en tratar de darle la palabra justa a mis hijos, o sea, ni muy emocional, ni muy racional, dentro de lo que puedo, como ser humano, o sea, con todos los aciertos y desaciertos que pueda tener. Y, y eso hago. No me planteo esas preguntas porque esas preguntas me las planteaba en otro momento, en un momento que era más racional. Hoy en día estoy en una situación más contemplativa. Cómo me sorprende el mundo, para bien y para el mal. ¿Ah? Yo creo que nosotros tendemos a tener un gran desagrado hacia aquello que no es virtud, pero en realidad eso es parte de todo, del todo. Y entenderlo, incorporarlo y hacerlo parte también es mi responsabilidad. Entonces, es el todo, no me puedo hacer la linda. Entonces, pero sí estoy en una situación más contemplativa. Lo mismo que te decía antes, con toda esta aparición de la cuántica, cómo funciona, cómo este fotón que yo en realidad lo miro y en ese momento se transforma como onda, pero sí, o sea, como partícula, pero si no lo estoy mirando es una onda. Entonces, viejo, es impresionante. Quiero dejarme sorprender. No tengo por qué tomar decisiones o sacar conclusiones hoy en día. No. Se me volvió a la cabeza esta idea de la humildad siendo la raíz de todas las virtudes y lo importante que es el asombro y la capacidad de asombro en eso. Creo que hay algo también, tiene a mi entender, o como yo lo entiendo, es un carácter divino el asombrarse, el que no haya palabras para describir. Es una sensación, es una experiencia consciente que estás viviendo y que es intransferible. No puedes ponerle un USB a alguien y decirle, che, mira, esto se siente para mí ver la piedad. Cualquier obra de arte que te deje boquiabierta. Te quiero proponer esta idea para ver cómo te cae sobre el para qué, que al menos a mí me deja dormir y es la forma en la cual yo lo entiendo o trato de cerrar ese círculo, que es esta idea, creo que es de rabínica de los judíos, que es que de alguna manera Dios y el hombre o el individuo son gemelos, en cierta manera. Porque ¿qué le falta a un ser que es omnisciente, omnipotente y omnipresente? Que está en todos lados, que es eterno, que todo lo sabe y que todo lo comprende. Y que todo lo puede. Creo que lo que le falta a ese ser es limitación. Y creo que únicamente podemos conceptualizar tal cosa con nuestras limitaciones a través de la limitación. Como que si estuviéramos viviendo en una Matrix, en un juego de realidad virtual, pero siendo este individuo, este Dios, este uno, nos ponemos distintos headsets, distintos cascos de realidad virtual para experimentar ese todo, para poder entender y descubrir el universo a través de los ojos de Magdalena e Ignacio. Y si no, ¿cómo sería? No habría capacidad de asombro, y hay algo que dice el Indio Solari, del Patricio Rey y los redonditos de Ricota, que dice, Dios es todo, no puede progresar. No sé si eso es cierto o no, pero me parece una buena frase para traer a colación de únicamente podemos asombrarnos si hay algo que no sabemos. Pero si supiéramos todos no habría capacidad de asombro, creo, al menos.
desde mi concepción limitada. Pero creo que esa es la forma en la cual yo tengo de cerrar ese círculo y esa pregunta, que es únicamente podemos investigar el universo si tenemos esa capacidad de ser limitados. Al mismo tiempo es lo que causa el sufrimiento. A través de las limitaciones es que sentimos sufrimiento y que esa es la base de la realidad. El que tenemos cosas que no podemos hacer, el que tenemos deseos que no podemos cumplir y también nos mueven para adelante. Es medio... es un lindo diseño. Me gusta el juego, si bien trae un montón de sufrimiento, hay cáncer infantil, hay muertes, hay un montón de sufrimiento innecesario. Al mismo tiempo está la capacidad del bien a través de eso, o de, o de la iluminación o del gozo, creo. Creo que únicamente el sufrimiento te da, volviendo a la dualidad, te da la pauta de que si existe uno, existe el otro. Y quizás al final de todo, creo que quizás tenga razón vos de que todo esto vaya de vivir y de más allá de hacer, contemplar. Que creo que también es una insistencia que han tenido mucho los griegos de la vida contemplativa, más allá de los logros y del poder y de la política. El contemplar y el darte cuenta y parar dos toques para ver que estás vivo. Ya de entrada eso es una locura, ya es suficientemente psicodélico. El hecho de decir, che, estoy prendido y podría ser una piedra, pero no, estoy prendido y sé que soy. Ya de entrada eso, quizás si llegás a algún punto en tu vida en el cual te sea suficiente, quizás podría ser suficiente. Es muy difícil, porque te voy a decir que acá a 20 minutos me van a ganar hacer pies de vuelta, o hambre, o ganas de conseguir cosas o lo que sea. Entonces es muy difícil estar así estáticamente, siempre iluminado, siempre bien y siempre sintiendo que ser es suficiente. Pero si cada tanto podemos tener esos micro momentos en el día de reconocer y de agradecer el milagro, si consideras que existe tal cosa, de el estar vivo y el saber que somos y que tenemos conciencia y de que existe la capacidad de explorar y de ser parte, creo que quizás eso puede llegar a ser suficiente. ¿Cómo te cae la idea? Linda, la encuentro linda. Encuentro que nace de lo que tú me estás diciendo, de en el fondo la necesidad de poder dormir en paz, porque justamente es una gran ansiedad el que para qué sirvo o el para qué estoy vivo. Eh, yo creo que es mucho más simple que eso. Yo creo que lo que me hace sentido eh, es está muchas más capas abajo y es mucho más simple. Eh, no trato de entender por qué Dios, pero no trato de entender por qué Dios o el creador o la voluntad divina o la naturaleza o como sea deba es como, yo siento que es nuestra, si nosotros somos un gran individuo, eh, los individuos tienen funciones, como lo tienen una ameba. Pongamos una ameba. Yo vi en esta ameba, está en el centro, súper simple porque como algunos de ellos son unicelulares, es mucho más simple entender. Entonces viene esta cosa que flota, que en el centro tiene un punto de comando, ese punto de comando no tiene idea lo que hacen los tentáculos en las puntas, y los tentáculos de las puntas son los que van reconociendo el camino, son los scouts, son el... Yo solamente envío información al punto central. Yo creo que nosotros como humanos somos eso del individuo grande. Yo me conecto con lo demás para que el gran individuo o lo que el punto de operación central maneje con esa información lo que deba hacer. Creo que es tremendamente humano el pensar que no sé, casi todas las características son superhumanas. Que yo quiero saber que por qué hago esto, cuál es el sentimiento, quiero darle o entender por qué Dios nos manda. Yo creo que no nos manda. No, yo creo que todos tenemos funciones. Y cuando tú me dices, es que por qué estoy vivo y no soy una piedra? Nosotros creemos que nosotros estamos vivos por sobre una piedra, a lo mejor no. A lo mejor la conciencia de esa piedra, que es mucho más allá, ok, nosotros tenemos un componente biológico, que sí, es efectivo, una piedra a lo mejor no sufre, no tiene un dolor, no,
Pero nosotros sufrimos en la medida en que nos conectamos con el medio, en que somos normales, en que estamos funcionando bien. Un narciso no sufre, no sufre, porque, o eventualmente sufrirá desde el punto de vista que lo que él planteó no funciona, digamos, pero básicamente todas esas características de sufrir, todas esas características de considerar que hay cosas que no son justas, son tonteras en realidad. Y las cosas son, porque son. Eso es lo que yo, a lo mejor es súper distinto a lo que tú me estás planteando, pero yo creo que nosotros cumplimos una función, en una función de un gran individuo, que somos todos, y que nosotros como humanos es como si fuéramos los sensores, pero de ahí para allá, porque no es que seamos todos humanos, no, o sea, hay de todo. Están los árboles, está el cosmos, están los fotones, están los neutrones, los neutrinos, no tengo idea. Cada uno juega una función. Todos somos parte del gran papel. Nosotros somos los sensores. Yo estoy aquí para captar. Capto información y transfiero esa información. Ya había un Jung que hablaba de un inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo tenía, no sé, pues se crea cuando empiezan recién a contarnos y dicen, mira, se crea la rueda en los fenicios en el año no sé cuánto, pero también se estaba creando al mismo tiempo, con 20 años de diferencia, en el imperio mongol y no sé qué en qué otra parte. Ok, hay un algo, hay capas. Nosotros somos parte de esas capas. Nosotros somos los sensores. Yo estoy aquí para sentir. Y yo siento todo. Y yo transfiero ese todo. Y tú también estás para sentir. ¿Y somos distintos? Sí. Seguramente somos células independientes. Tú tienes una misión, yo tengo otra. Pero esa es mi función. Y yo transfiero la información. ¿Qué hago con ella? Chuta, no lo sé. En algún momento cuando yo muera pasaré a otro estado de conciencia. Ya hay conciencias que son mucho más colectivas, desde el punto de vista de lo que algunas personas recuerdan. No es necesario que nos vayamos al siglo XX o XXI, sino que, chuta, ya estaban los mayas, ya habían otras personas, que digo mayas, pero qué sé yo, casi todas las culturas indígenas de casi todas partes tenían una conciencia que iba más allá de todos los días y de la persona que cumple con lo necesario. Así como las pirámides de, si no me equivoco, la de Maslow, pero básicamente tiene que ver con que si yo suplo lo básico, ya me puedo dedicar hasta la última parte donde digo ya el arte y la filosofía. Pero eso es solo de las personas, todo lo demás. Eso es para mí. Para mí es eso. Nosotros tenemos la función de sentir. Tú viniste con la capacidad de sentir, que no la tiene una piedra. Tú sientes. Tú, Ignacio, sientes. Debes sentir. Es tu responsabilidad. Así como yo le digo, tengo una amiga que es muy joven, que en este momento quiere ir a Arabia Saudita. Me digo, perfecto, anda. Pero es que el trabajo, lo que me dijo mi papá, tu papá o yo, reaccionaríamos desde las heridas que tenemos ya viejos. Te diríamos, no, no lo hagas. ¿Cómo vas a perder tu trabajo? Qué irresponsable, ¿qué va a pasar? Viejo, tú eres joven. Tu responsabilidad es ser joven. Tu responsabilidad es buscar y encontrar, con la agresividad del que busca sin responsabilidad, porque para eso estamos nosotros, los que ya tenemos otra cosa. Y otras experiencias, si nos fuimos endureciendo y fuimos perdiendo estos tentáculos que nos conectaban con millones de experiencias. Hoy en día ya amamos y nos amamos igual. Créeme, hoy en día una persona no ama igual que antes, cuando es joven. Cuando es joven tiene como millones de tentáculos y esto se estira, tocan y se hace uno. Con el tiempo se van atrofiando, entonces uno ya no es igual. Y eso es. Dentro de estos mismos sensores hay sensores jóvenes. Dentro de estos mismos sensores hay sensores que eventualmente se dedican a ser conservadores, a conservar lo que ya aprendimos y otros que no. Eso es lo que yo creo. ¿Pensás que hay una intuición? Uso mucho la palabra intuición, a veces no sé cuando no sé qué decir digo intuición. ¿Pensás que hay una insistencia de alguna manera codificada, quizás inconsciente, como humanidad, de tender a buscar la verdad o de tratar de buscar una respuesta a estas preguntas existenciales que tenemos? Elon Musk sabe decir que por ahí el universo
es la respuesta, nosotros tenemos que encontrar qué pregunta hacer y después deducirla del universo. ¿Pensás que como humanidad tenemos esa insistencia o esa tendencia a buscar o a querer buscar un entendimiento más profundo en pos de resolver esas dudas que tenemos incrustadas, de que no sabemos para qué estamos acá y que esa búsqueda es la búsqueda de la verdad? O en otras palabras, yo lo igualo porque para mí es lo mismo. La verdad y Dios son lo mismo. Entonces, ¿pensás que es la búsqueda de la trascendencia, del contacto con ese uno que estuvimos hablando? Déjame ponerlo en últimas palabras. La búsqueda de querer volver, de alguna manera, que también está implícito en Adán y Eva, de querer volver al jardín del Edén, a ese estado de perfección. Nirvana, habrá muchas otras religiones que lo toman de maneras distintas. ¿Pensás que está en nosotros ese querer volver a entender la verdad, a hacer la verdad, o a unirnos con Dios o con el uno? Yo pienso que nunca dejamos la memoria, esa memoria primigenia. Nosotros tenemos esa, esa memoria incluida. Inconsciente. Sí, yo creo que en algunos casos inconsciente, la mayoría de las personas en general son durmientes, eh, que creen que, o ni siquiera se lo plantean en realidad, que vienen, cumplen, trabajan, tienen hijos, en el fondo perpetúan la especie, digamos, desde el punto de vista casi mecánico de vivir, y luego de eso mueren y ya. Eh, esa memoria yo creo que existe y nos condiciona a muchas cosas. Hay personas que lo hacen más consciente y que en general como que todavía tienen ese calorcito de sentir que uno fue parte de otra cosa. A lo mejor es mucho más cercano, o sea, puede que yo tenga memorias de el útero materno, cuando yo era uno con mi mamá. No sé, puede ser. Inconscientemente sí se supone que hay rastro. Es más, yo tengo una amiga que estudia, o sea, en el fondo ya no estudia, estudia hace rato, pero ella trabaja con niños y hoy en día parte de las preguntas que te hacen como formales, digamos, porque antiguamente esto no era ni tema, era ¿cómo fue tu parto? ¿Cómo fueron los primeros 3 meses? O sea, hay memorias de nosotros que condicionan nuestro actuar en el futuro y que ya estaban desde la guata, digamos, desde el momento en que yo era uno con mi mamá. Eso debe existir qué sé yo, a distintos lugares. Y yo creo que nosotros sí añoramos ese momento. Añoramos el momento en que todo era simple. Eh, simple entre comillas, pero sí, simple, que en el fondo nosotros entregamos toda nuestra voluntad de vivir a un otro. Ese otro nos cuidaba, ese otro nos proveía de alimentos, ese otro nos proveía de seguridad, nos proveía de todo. ¿Qué mejor que estar así? Creo que hay algo de eso también en Adán y Eva, esta idea de la apertura de la conciencia. De hecho, cuando comen del árbol del fruto del árbol del bien y el mal, se dan cuenta, tuvieron miedo y se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso significa, tenemos que hacernos ropa porque sabemos que somos vulnerables estando desnudos. Creo que sí, creo que acá hay una constante caída en una conciencia más grande que lleva una responsabilidad más grande también. El crecer lleva una responsabilidad más grande, si no, termina siendo Peter Pan, que no es un buen futuro, si bien es un antihéroe en la historia, no es un buen futuro ser un pende viejo, ese que tiene 60 o no sé si ha pasado, si te ha pasado en Chile, acá hay muchos de los que van 2, 3, 4, 10 años después de haber terminado el secundario, van a las escuelas secundarias a venderles los packs de viajes a Bariloche, que nunca desconectaron con su experiencia del secundario, no se desarrollaron. Creo que hay mucho de eso y creo que es necesario tener esa toma de responsabilidad voluntaria. Y ahí creo que va, Pero ¿cómo lo ves? es que yo creo que ahí viene un punto. ¿Qué es lo que he estado tratando de entenderte desde que empezamos? Todos tenemos cabida. Aquel que tú estás viendo de mala forma, o que en el fondo me lo ejemplificas como una mala forma, es una persona que tiene exactamente el mismo derecho a existir dentro de su forma de existir y dentro de su manera de existir. A ti no te gustaría porque tú eres una persona que al parecer tomar conciencia te dolió y ese dolor lo transmites
o lo percibo a partir de algunas ideas, que puede que esté súper equivocada, solamente es la sensación que tengo de la conversación. Todos tenemos derecho a existir, todos. Incluso aquel que no quiso crecer. Estamos de acuerdo en eso. Déjame ver si puedo tirar un poco de luz sobre eso. Entiendo el punto y estoy de acuerdo. Y creo que la base en la que estemos de acuerdo, que ahí quizás te va a enojar un poquito, creo que la base del porqué es del cristianismo. Es esta idea de que estamos todos hechos de imagen y semejanza de Dios, de que a través de eso podemos derivar una idea como los derechos humanos, como el valor intrínseco. Y en ese sentido, no planteo que lo tengamos que matar. Al mismo tiempo, lo llevemos más allá, lo llevemos al extremo. Un pedófilo tiene derecho a existir, debemos castrarlo, matarlo. ¿Qué deberíamos hacer socialmente sobre eso? Ahora, el hecho de que tengas, ponle que no la dejamos sin resolver esa, ponle que tengas derecho a existir. Estoy de acuerdo con eso, estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿hay mejores formas de existencia que otras? ¿Hay formas que sean más productivas de la sociedad? Entonces son distintos, creo que pueden ser verdad en distintos niveles de análisis. 100% cumple un rol y es esta idea del plan divino de que esta idea de no juzgar, que es imposible no juzgar, porque tenés que juzgar para saber con quién asociarte y quién no. No hay nada más juicioso que elegir una esposa o un compañero. Y humano. Entonces es imposible no juzgar, creo que el punto es no condenar. Esta idea de el que esté limpio tire la primera piedra. Bueno, todos somos pecadores, todos somos imperfectos, entonces puedes juzgar, no puedes condenar en ese sentido. Puedes decir, creo que está mal y actuar distinto. Y creo que en el macro, en un entendimiento que ya excede a lo humano, en el plan divino, quizás tenga un rol. Pero en lo humano, Es lo más lógico. 100%. En términos humanos, de sociedad y de comunidad, yo te digo, esa forma no es tan productiva como alguien, un emprendedor, alguien que trabaja todos los días, que es, ¿cómo se dice?, laborioso, industrioso, como que realmente trabaja y tiene conciencia y se responsabiliza del resto. Tengo un amigo que limpia el río, por ejemplo. Viste que siempre es algo bueno a la persona que limpia el medio ambiente, es algo celebrable. Y él toma su responsabilidad de no tirar basura y de consumir lo menos posible para, ¿qué dirías?, tirar la menor cantidad de basura posible y al mismo tiempo se responsabiliza por todo el resto en limpiar el río. Entonces creo que mientras más responsabilidad tomas voluntariamente aceptada, y eso es crucial, porque si te lo empujan vas a estar resentido al respecto. Pero creo que de eso va también la idea de la cruz, el castigo o el sufrimiento voluntariamente aceptado. Y creo que eso va la responsabilidad y una vez que podés hacerte cargo de vos mismo, que es el gran problema hoy por hoy de la adolescencia extendida hasta más allá de los 30 años, que a mí me parece que es contraproducente de la sociedad. Si tomas la mayor cantidad de responsabilidad posible, mejor va a ir tu vida, porque vas a tener más sentido de vida, y mejor va a ir la vida de los demás. Va a ser una bendición para vos y para el resto de las personas. Eso le dice Dios a Abraham. Si vas y tomás la aventura de tu vida con las catástrofes que pueda haber y con el sufrimiento que existe, pero lo tomás voluntariamente, creo que esa es la mejor forma de existencia, a mi entender. Si sos abogado, abogado, si sos artesano, artesano, en tu camino, pero creo que la comunalidad en la experiencia y en los caminos de vida es esa. Y es una intuición. Es un acto de fe porque no tenemos evidencia que pueda demostrar de un lado o del otro. Porque no somos... No, sí tenemos. ¿Cómo lo ves? No, sí tenemos. O sea, de hecho, todo lo que tú estás diciendo es real. Onda, efectivamente, pero depende de donde yo lo mire. O sea, si yo lo miro así de cerca, o así de lejos, o allá de lejos, o incluso por allá, porque a lo mejor ese mismo hombre que limpia el río, perdón amigo de Ignacio porque yo no te conozco, puede ser un pederasta. También. Sí, sí. Apariencias. Exacto. Es más, me dijiste, es abogado, es no sé qué, nadie es su carrera. O sea, ese es un componente de todo lo que somos. Yo no sé si él está limpiando el río porque en la cabeza está diciendo, me encantaría violar a esta niña y lo hago porque no sé qué. Entonces, siempre va a depender de qué tan cerca o qué tan lejos lo mire. Y no solo eso, sino que de qué tan completo lo mire. Sí, me hablaste de aquel que decide no crecer y que, qué sé yo, a lo mejor esa misma persona le da una cuota de felicidad que no le daría nadie más, porque los otros estamos trabajando como estúpidos todo el día y no tenemos la cabeza para pensar en nada. Y este viene con su shock y viste, ¿no? Y qué sé yo, y divirtámonos y pasemos y que... Todo depende de la cercanía o la lejanía con la que yo lo mire. Eso sí, yo creo que es súper importante, porque los papeles que juega cada uno no son tan fácilmente juzgables o hablables de. Eso.
Estamos de acuerdo en eso, 100%. Creo que caímos en el mismo punto. La única objeción que me sale preguntarte es si, habiendo dicho esto y también teniendo en cuenta de que esto, de no condenar, barra, de que todos los seres humanos tienen valor intrínseco, si pensás, o, sí, si pensás o tenés la intuición de que hay modos de acción o modos de comportamiento en la realidad, uno, que son mejores para vos y dos, que son mejores para la comunidad, son mejores en los frutos que producen. Esto de por sus frutos lo conocerás. ¿Pensás que hay modos de acción que llevan a mejores caminos y mejores relativos, más vale, pero ¿pensás que hay algunos modos de acción que son mejores que otros? Sí, desde el punto de vista que yo puedo tomar una acción desde principio a fin y ver esa acción. Ahora, recordemos que así como historias de vida, porque esa es la parte que es más importante. Yo siento que tú me planteas las cosas como desde una visión más cercana, más cerca de la situación. Los grandes santos de la historia, muchos de ellos fueron unas basuras. San Ignacio era un militar hasta que le revientan la Afrodita y se empieza a adentrar el palo de Dios, 100%. Si yo hubiese querido jugar, hubiese tenido la posibilidad de truncar esa vida única y exclusivamente porque consideré que había sido una basura, lo habría truncado ahí. ¿Qué pasó con lo demás? Nunca habría llegado. Entonces, es muy importante entender que somos todo. Somos lo bueno y somos lo malo. En la intención de hacer lo mejor, a lo mejor no me di la posibilidad de entender qué es lo que es mejor. Que venga alguien y me diga lo que es mejor, que venga una historia judeocristiana y me explique lo que es mejor, puede ser que sí, pero puede ser que no. Eso es a lo que yo voy. Nosotros no entendemos, yo no entiendo algunas crueldades, no las comprendo. De verdad no las comprendo, mi cabeza no las entiende, mi corazón no lo entiende, se desgarra. Pero cuando yo vi eso, entendí cómo aparecieron algunos héroes, cómo son historias inspiradoras, cómo esto que podía ser plano y absolutamente una luz tenue se transforma en grandes luces y en grandes oscuridades. Eso nos abre los ojos, nos abre más los ojos. Por eso digo que creo que es súper importante que todos tienen derecho a existir. En su máxima estupidez incluso. Creo que la única diferencia que encontraríamos es a dónde atribuimos de dónde viene eso. Yo lo enmarco, y quizás es parte de mis estructuras y de ser cuadradito en algunas cosas, en que esa idea se le atribuyo a la cultura y la tradición judeocristiana, a esta idea de que somos hechos de imagen y semejanza y de que tenemos valor intrínseco. Estoy de acuerdo con vos en eso, y en que no podemos entender tan fácilmente, y en esto de no condenar, de no podemos entender tan fácilmente por qué está pasando esa persona y si es buena o mala, más allá de la reputación que pueda tener en la sociedad, por las cosas que no se ven o que no se saben. Al mismo tiempo, quiero retomar con esto que dijiste de que quizás vos percibís así esta idea de que abrir la conciencia trae sufrimiento, pero quizás sea algo personal a vos, a mí, porque fue una experiencia dolorosa para mí. Yo creo que eso es aplicado a todas las personas. Quizás sea un sesgo desde mi experiencia, pero creo que es una realidad extrapolable a todas las personas. Precisamente por lo que acabas de señalar, esto que me dijiste, hay cosas que no entiendo, hay males y sufrimientos del mundo que no entiendo. Creo que si el impulso de tratar de entender, primero, la apertura y la humildad de que reconocer que no sabes todo. Eso ya de entrada te da el sufrimiento de reconocer tus límites y saber lo que no sabes. Una vez que abrís eso y abrís esa puerta, te causa ansiedad de no saber que sabes todo, hasta reconstituirte, como hablamos de Fénix y toda la movida. Ahora, cuando tratas de incluir algo que es de naturaleza maligna, voluntariamente, eso es una cosa. Si se te impone a vos, en la realidad terminás con estrés postraumático. No lo quiero sobresimplificar, siendo que no soy psicólogo y no lo entiendo del todo, pero en esta sobresimplificación creo que está la posibilidad de que si te es impuesto, si te ves a vos mismo o a alguien más en una situación de guerra haciendo algo que te sería incomprensible en una situación de paz, muchas de esas personas terminan con estrés postraumático. Ahora, si lo haces voluntariamente, es esa, ¿qué dirías? No es añadidura, es esa integración de la sombra que habla Jung. Y a través de esa sombra, tiene una frase que me parece muy brillante que dice,
un árbol que busca alcanzar el cielo debe tener sus raíces en el infierno. Creo que comprender el mal y hacerlo voluntariamente te da la sabiduría y el entendimiento de por qué el mal existe, por qué personas actúan de acuerdo al mal, y también te da una profundidad de magnitud mucho más amplia y de contemplación y de asombro sobre el bien que hace el común de las personas, quizás sin saberlo. Entonces creo que en ese sentido, siempre que trates de integrar algo, sobre todo algo que no entendés y que te parece malo, causa sufrimiento necesariamente, porque necesitas romperte para abrirte, así como las fibras musculares. Para crecer el músculo necesitas romperlo y reintegrarlo, así como una planta para crecer, o como un gusano y el capullo para ser mariposa, como causa dolor la acción de crecer. Quizá lo estoy llevando y sea algo más poético que científico, pero es mi intuición de que cualquier paso de sufrimiento o de crecimiento o de apertura de conciencia trae aparejado necesariamente la misma cantidad de sufrimiento. Y en ese sentido creo que es mejor hacerlo voluntariamente para que no te caiga todo de golpe y sea traumático para vos. Si lo aceptas voluntariamente de que tengo que crecer, de que tengo que hacerme más responsable, te va a ir mejor y vas a ser una bendición para vos mismo y para los que te rodean. Esa es mi intuición o mi acto de fe. ¿Cómo te cae eso? O sea, dije, seguimos teniendo una raíz del desacuerdo. En tal caso, me interesa que exploremos cuál es la raíz de nuestro desacuerdo. O sea, es que yo o sea, no siento que estemos en desacuerdo. O sea, la única diferencia es que eventualmente tú decides tener una base en una historia judeocristiana que es más bien cristiana que en el fondo del lado más judío propiamente tal, porque ellos tienen, bueno, que desde los sefirot y qué sé yo, visto desde otra forma, tienen otra historia. Pero no siento oposición en ningún caso. En ningún caso. No sé, al contrario, creo que estamos hablando, obviamente a lo mejor desde perspectivas distintas, pero estamos hablando de lo mismo. Yo creo que creo que debe ser integrado. Ahora, sí, algo que creo que es súper importante desde el punto de vista de hacer la salvedad entre el dolor y el sufrimiento. Que me lo dijiste, en el fondo, este dolor trae una cantidad equivalente de sufrimiento. Ahí eso es lo único que yo siento que no me hace tanto sentido desde el punto de vista de lo que yo estoy tratando de aplicar. No significa que lo haya logrado, pero básicamente tiene que ver con el dolor que yo recibo. El sufrimiento es el sufrimiento es una decisión. Es como el quedarse pegado en esto el dolor es un caso, el sufrimiento es una elección. Nuevamente, eso es a lo que apuntamos. No significa que yo lo haya logrado, ni mucho menos. Solamente te lo estoy comentando. Creo que el aceptar las cosas como son me da mucha más tranquilidad para dormir que el estar en contra y más encima soportarlo en el tiempo, que ese es como yo veo el sufrimiento. El sufrimiento es más bien elegido. Entiendo el punto, al mismo tiempo lo llevé al extremo de estar en un campo de concentración en el cual te hagan trabajar y seas un esclavo sin sentido, a veces haciéndote llevar bolsas de arena mojada de un lado a otro, simplemente por diversión, para que se rían los guardias de el trabajo te hará libre y de la perversión del principio de la realidad aplicado como algo humorístico y algo perverso. Si estás en esa situación, creo que vas a tener las dos. Y entiendo el punto de que es opcional, como que podés elegir ceder ante eso o seguir confiando de que hay una esperanza de una vida mejor y mantenerte con vida. Creo que si tenés creo que es Nietzsche el que dice esto, aquel que tiene un porqué encuentra un cómo, algo así. Creo que es el caso. Ahora, Ubersman. puede ser. En todo caso, creo que, y también la proporción es más o menos así por cómo estamos hoy en día, pero así mismo como tú me pones ese ejemplo, la vida es bella. Sí. ¿Sí, te acuerdas de la película? Sí. Efectivamente, estamos súper de acuerdo que es un poco risible y a lo mejor llevado al extremo y todo lo demás, pero ahí hay una clara
que nuevamente sabemos que es ficción, o sea, es una idea ficción al respecto, pero él estaba en la misma situación que los demás. Déjame preguntarte, tenés hijos, si uno de tus hijos, no lo quiero llevar al extremo porque puede ser muy desagradable, pero si uno de tus hijos está enfermo y tuviera una enfermedad terminal, ¿vos pensás que el sufrimiento en tal caso es opcional? Creo que ahí quizás tengamos un problema o una diferencia de palabras. Yo creo que el sufrimiento, no sé si es opcional, potencialmente sí, pero creo que el resentimiento sí es opcional. El de decir, voy a hacer de esta situación lo peor posible o lo mejor posible y tratar de que, si es terminal, de acompañarlo de lo mejor con amor, en vez de decir, no, bueno, maldecir a Dios y a toda la sociedad de que nadie me ayudó y estar resentido. Creo que el resentimiento sí o sí es opcional. El sufrimiento, creo que hay, tenés la capacidad de saber cómo sobrellevarlo más dignamente o menos dignamente, pero creo que el sufrimiento existe en sí mismo. ¿Cómo lo ves? Ya, es que yo creo que ahí hay dos cosas, dos componentes. Uno, eh, que es, yo creo que muy fundamental. Nosotros perdimos el vínculo con lo que viene después de la vida. Y tenemos esa sensación de que la vida es lo que hay. Y si mi hijo muere, yo a mi hijo lo pierdo para siempre. Creo que ni siquiera estamos hablando de judeocristianos, estamos hablando de todos. Salvo, creo que el Shinto es el único que tiene una adoración a los antepasados y creo que estos antepasados como que se reincorporan dentro del, como de lo que uno está viviendo aquí y que no hay otra cosa. Y el resto, todas las religiones, todas las creencias del hombre hablan de algo más. Entonces, esa, mi papá murió hace 4 años. Adoraba a mi papá. Pero mi papá, yo no estaba triste porque mi papá había partido. Mi papá estaba enfermo, lo estaba pasando mal. Yo estaba, obviamente, feliz, por un lado, y tenía el dolor de la pérdida. Yo elegí no apegarme al sufrimiento de su pérdida. El resentimiento ya es otra cosa, ahí ya entra una tercera cosa. No, el sufrimiento es si yo estuviera todos los días llorándolo, hasta el día de hoy. No, me dolió, sí, me dolió. Me dolió. No me apegué a ese dolor. Yo siento que el apegarse al dolor es el sufrimiento. Mi hijo, con respecto a mi hijo, mi hija, cualquiera de los dos, el vínculo es brutal. Es otra cosa. Cuando uno es padre o no lo es. Yo me acuerdo de haber escuchado antaño cuando te decían, mira, es que tú no eres padre, tú no eres madre, tú nunca vas a entender esto. Y yo les miraba con cara de, ¿qué ser idiota para decir eso? Es verdad, es cierto, tal cual, tal cual. Es absoluta y completamente verdad. Si estaría y lo haría bien, bueno, no lo sé. Pero el vínculo con lo que hay más allá lo perdimos y estamos aterrados de morirnos. Pero aterrados, yo no tengo miedo de morirme. No. Creo que la historia sigue mucho más allá. Y que esta es una etapa. A lo mejor dejo de ser el censor. Ahora me toca otra cosa. Listo, y ya. Me parece un buen punto para cerrar. Eh, ¿Qué sé yo? Quizás sí. Pero Ahora, sí, una cosa más, que yo creo que es súper importante también que entendamos que nosotros somos seres que estamos eh, hechos, construidos de varias cosas. Una de ellas es el intelecto, otra de ellas es la emocionalidad. Por eso es que ¿cómo se llama esta? La estatua de de la justicia, por lo menos la que está en Chile, no sé si en todas partes será igual, pero creo que tiene características romanas de origen, por lo tanto más o menos debería ser igual. Si yo estoy en mi casa y a mi casa entraron y a mi casa me golpearon, me ataron, mataron a mi perro, no me pidas a mí que yo lo juzgue, porque el vínculo emocional con la situación es inmenso. Por eso va a haber otras personas que van a ejercer cosas no estando expuestos a la vorágine emotiva que eso implica. Entonces, somos más que, por eso siempre yo creo que somos más, no menos.
yo soy sentimiento, pero soy cabeza, pero soy espíritu, pero soy lo que me rodea, pero soy la conversación contigo también, pero soy los pies donde tengo puesto mi tierra, todo soy todo. Eso yo creo que somos todo. Esta tranquilidad que tenés en cuanto a tu muerte, ¿pensás que es un acto de fe? Porque ahí sí no tenemos evidencia, es el último telón, donde no tenemos evidencia sobre qué hay detrás de eso. ¿Pensás que es un acto de fe y es la última? Porque lo cerramos, no te tiro más sobre el Sí, yo catolicismo. podría seguir hablando todo el día. Te quiero preguntar si pensás que se ha visto influida o si pensás que podés establecer una causalidad entre que vos pienses hoy esto y tu formación en una sociedad con principios católicos. Esta idea de que hay un Dios bueno, de que no querría algo malo para vos, incluso si tiene aparejado dolor o sufrimiento, de que no hay nada malo que te pueda pasar si el principio creador de la realidad y la realidad en sí misma es buena. ¿Pensás que consciente, inconscientemente, directa o no, pensás que hay una causalidad desde esa idea a que hoy pienses que incluso después de la muerte va a estar todo bien y que la recibas, no apurándola, porque creo que apurarla nunca está bueno y como creo que cualquier religión o cualquier persona te diría que no está bueno eso. Al mismo tiempo, la recibís cuando venga a buscarte, la vas a recibir con una sonrisa y vámonos de la mano. ¿Pensás que hay una relación directa entre la formación o las ideas que influencian nuestras sociedades desde el catolicismo a que vos hoy pienses eso? ¿O de dónde derivás, de dónde podés rastrear esa idea de que estés tranquila con tu muerte hoy? Creo que tiene mucho que ver con lo que te estaba hablando anteriormente. Yo leí la Biblia, leer la Biblia, como quien lee un libro, no es que yo no he estudiado la Biblia, hay una gran diferencia. He leído el Corán, también un extracto nuevamente, yo no soy un erudito, no soy una erudita no, he leído, pero también he leído budismo, a Lao Tse, a, qué sé yo, el Shinto, cómo funciona, algo he tratado de entender la mitología india, que es realmente compleja en cuanto a mucho genius loci que se encarga de cosas. Eh, y eso me ha contado en esta aventura que hay cosas que son comunes. Yo creo en particular, sobre todo donde nosotros vivimos, Latinoamérica, eh, Hispanoamérica en realidad, efectivamente fuimos conquistados eh, por católicos, y estos católicos, en realidad católicos apostólicos romanos, mucho más allá, después llegaron otras creencias cristianas, pero llegan y transmutan estas creencias de una manera más sencilla para que la entiendan o en el fondo para mezclarlas con las creencias locales. Por lo tanto, yo creo que hay mucha suciedad en la forma en que nosotros recibimos la religión católica, principalmente católica, apostólica romana, digamos. Eh, pero cuando tú lees, cuando tú escuchas, cuando estás dispuesto a escuchar, tú te das cuenta que hay un cuento común. Y ese cuento común es coherente. Es coherente con que nosotros no somos la gran cosa desde el punto de vista de creernos tanto, pero al mismo tiempo somos imagen y semejanza, y otros es más, hablan de que somos Dios.